Buenas y bienvenidos a esta mini clase de urgencias oncológicas. Lo primero me presento, yo soy Marta Pastrana, soy resi de Medicina Interna aquí en Pamplona y hoy en esta clase vamos a repasar tres urgencias oncológicas, el síndrome de vena cava, la compresión medular y la hipercalcemia tumoral. Como sé que son cosas que ya has visto y que ya te sabes, lo que vamos a hacer es centrarnos concretamente en el tratamiento y vamos a pasar por todo lo demás muy rápidamente. Del síndrome de vena cava sabemos que es una obstrucción de la vena cava que lo que hace es disminuir el retorno venoso de toda la sangre de la zona de las extremidades superiores y del cráneo y por lo tanto llegan menos a la aurícula derecha. Lo que es importante es que es un cuadro subagudo y que generalmente está relacionado con tumores, concretamente con los cánceres pulmonares. Sin embargo, estamos empezando a ver un montón de pacientes, bueno, no un montón, pero sí cierto grado de pacientes que vienen porque tienen un portacat, ese portacat se trombosa y es por eso por lo que desarrollan este mismo síndrome, un síndrome de vena cava. Pero sobre todo tenemos que acordarnos, porque es lo más frecuente todavía en los hospitales, esos cánceres, sobre todo cáncer de pulmón, preguntado 8 veces en el MIR, que el cáncer de pulmón es el cáncer más asociado con el síndrome de vena cava y concretamente el cáncer microcítico. ¿Cuáles son las sintomatologías del síndrome de vena cava? Bueno, pues como se acumula toda la sangre retrógradamente, tenemos mareos y podemos tener edema cerebral, también un edema en esclamina muy característico y también cefalea. Importante la disnea, que es muy frecuente, y acordarnos de un dato muy característico, que es que como la vena está obstruida, como no puede drenar bien la sangre, se queda acumulada y no tenemos pulso yugular. Importantísima la tríada, la de edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral. Nos acordamos de que cuando nosotros le exploremos, probablemente ese paciente no tenga pulso venoso yugular. Lo vamos a diagnosticar con una prueba de imagen. Generalmente por la historia clínica y por la sospecha ya lo sabremos con la clínica, pero bueno, probablemente con la historia y con la clínica ya tendremos una sospecha, pero bueno, habría que hacer una prueba de imagen, una radiografía de tórax o bien un TAC. Y vamos con el tratamiento, lo más importante, tiene dos fases. La primera de ellas es intentar disminuir ese edema y disminuir la inflamación y la segunda el tratamiento específico. Para disminuir el edema, poner la cabeza más elevada para intentar que ese edema vaya bajando, poner poquitos líquidos, no poner fluidoterapia, que tenga una dieta bajita en sal y en algunos tumores que puedan responder a corticoides van muy bien los corticoides, por ejemplo, el linfoma. Como tratamiento específico, lo más importante es la quimio y la radio. Aquellos pacientes que tengan tumores más quimiosensibles, pues cánceres de pulmón o bien linfomas y germinales, se puede poner una quimio, si no, la radio. En algunos pacientes se planteaba poner un stent de vena cava, sin embargo, esto tiene complicaciones y no siempre se puede hacer. Se suele reservar el stent para aquellos pacientes que tengan una obstrucción por una causa benigna, pero que es refractaria al tratamiento, o sobre todo en aquellos pacientes que están con mucha inestabilidad hemodinámica. Si no, generalmente se suele preferir la quimio y la radioterapia. Pasamos a la compresión medular, que por sí misma no te va a matar, no es una causa de muerte. Sin embargo, sí lo que causa es una tetraparesia importante que ya es irreversible y tiene muchísimas secuelas posteriormente para el paciente. ¿Cuál es la causa más frecuente? Pues generalmente es el cáncer y una vez más también el más frecuente es el cáncer de pulmón. También suele ser por cánceres de mama y también por cáncer de próstata, pero una vez más el que gana es el de pulmón. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza progresivamente ese tumor a comprimir la médula y en el momento en el que empieza a comprimir la médula, eso empieza a doler, porque al final son un montón de nervios que están ahí que duelen un montón. El paciente empieza con dolor, pero ese dolor puede aparecer días o incluso semanas antes de que empiecen los síntomas neurológicos. En el momento en el que empiezan a tener síntomas neurológicos, empieza la cuenta atrás porque esa médula ya va a ser poco a poco irreversible. Eso ya va a ser, ese daño va a ser irreversible y el paciente se va a quedar con secuelas. Por lo tanto, en el momento en el que el paciente empieza con parálisis, con debilidad motora, que luego es sensitiva y por último con incontinencia de esfínteres, nosotros ya vamos a llegar tarde. Así que recordamos 48 horas de sintomatología neurológica como límite para tratar antes de que sea irreversible. Generalmente esto va siendo progresivo, empieza con dolor y luego unos días después empieza con la afectación de parálisis muscular o con afectaciones sensitivas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay tumores que son muy agresivos y nada más empezar con el dolor pueden también aparecer los síntomas neurológicos. Por lo tanto, si la velocidad es muy rápida, hay que pensar que es un tumor más agresivo y por lo tanto más grave. ¿Cuándo empezamos a sospechar esto? En el momento en que el paciente con cáncer, con metástasis óseas, viene con algún síntoma neurológico, se nos tiene que iluminar la bombilla y no esperamos a ninguna prueba. En el momento en el que tenemos sospecha, iniciamos el tratamiento. Sin embargo, la prueba de elección, el gol estándar, sería una resonancia donde veríamos esa compresión medular. ¿Cómo tratamos? Corticoides. No, pero corticoides. ¿Y cuándo? Ya llegas tarde. En el momento en el que tienes sospecha, se casca corticoides. Un bolus de dexametasona, 10 o 20 miligramos, y luego ya le pondremos corticoides progresivos. Los corticoides son la base, recordamos, inmediatamente después de la sospecha, pero luego habrá que hacer algo para revertir esa compresión, así que habrá que intentar hacerle una cirugía o bien radioterapia según cada caso. La hipercalcemia sé que te la sabes muy bien, pero vamos a repasarla una última vez. Es el síndrome paraneoplásico más frecuentemente asociado en cánceres avanzados y es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ingresados. Recordamos de nuevo los cánceres como primera causa, sobre todo el cáncer de pulmón, pero también el de mama y el de próstata.
Esta es una de las pocas o uno de los pocos síndromes paraneoplásicos que en vez de asociarse más frecuentemente con el Oatsel, se asocian con el epidermoide, así que a nosotros no nos pillan con esto. La mayor parte de los síndromes paraneoplásicos van asociados al cáncer microcítico de pulmón, pero la hipercalcemia es una de las pocas excepciones que va más con el epidermoide. Los síntomas del aumento del calcio pues son poco a poco estos. El calcio interviene en la relación muscular, tiene que ver con la contracción muscular y por lo tanto cuando tienes mucho calcio se paraliza un poco ese músculo se queda como atontado, no sabe muy bien qué hacer y poco a poco en el tracto gastrointestinal genera estreñimiento, náuseas y vómitos. Y en el corazón, además de debilidad muscular generalizada, también puede producir en el corazón QT corto. El cuerpo, cuando detecta que tiene mucho calcio, intenta eliminarlo rápidamente por la orina, pero cuando tú tienes poliuria también tienes polidipsia. Y además, el aumento del calcio a nivel del sistema nervioso central no viene muy bien y suelen tener fatiga, depresión, confusión y otra sintomatología derivada. ¿Cuándo tratamos? Porque no siempre hay que tratar una hipercalcemia. Solo se trata la hipercalcemia cuando existen síntomas. Ahora bien, si tú tienes un calcio mayor de 13, esto ya se considera una urgencia vital y se trata siempre, independientemente de que tengas síntomas. Hasta 13 se trata solamente con síntomas, más de 13 siempre. ¿Y cómo se trata? Depende de si es aguda o crónica, pero generalmente suele ser más bien aguda. En estos casos, lo más importante, lo primero, es intentar disminuir la cantidad de calcio que tienes. ¿Y cómo hacemos eso? Con fluidoterapia intensiva. Intentar favorecer que se elimine por el riñón y si no poner líquido a chorro. ¿Cómo ponemos ese líquido? Ese líquido se pone a chorro, 4 o 6 litros y cuando llegas a alcanzar la volemia normal, para que no se te encharque el paciente, se suele poner un diurético. Generalmente están contraindicados de cualquier manera las tiacidas. ¿Por qué? Porque es un diurético que produce hipercalcemia, así que no queremos empeorar la situación. Para luego meter ese calcio que nos sobra dentro de los huesos están los bifosfonatos, que generalmente se ponen intravenosos y concretamente el zolendronato. Recordamos que los bifosfonatos no se pueden poner en situaciones de insuficiencia renal y ese concepto ultra reprimir de que los bifosfonatos pueden producir osteonecrosis mandibular. Y por último, se está empezando a hablar ahora mucho en casos de hipercalcemias graves, hipercalcemias a veces que no responden bien al tratamiento, está indicado poner calcitonina. Se le suele decir al paciente que ande y que evite los lácteos porque eso también favorece la disminución del calcio. Pero los corticoides que siempre vemos en todos los libros y nos volvemos locos no suelen darse en situaciones de hipercalcemias agudas, sino más bien hipercalcemias crónicas con tumores hematológicos o de mama. Os traigo dos preguntas rápidamente. En 2015 nos preguntaban un varón con un cáncer de pulmón que venía por dolor de espalda. Dolor de espalda que de repente empezaba con dolor en el brazo, ojito que puede tener una compresión. Ya llegamos tarde a vista del paciente, habría que ponerle ya corticoides, además de hacerle la reso de columna, donde veíamos efectivamente esas metástasis vertebrales. Que preguntaron 1000 veces un paciente con un cáncer de próstata que viene con confusión y una calcemia de 15. Aunque no tuviera síntomas, este paciente, por tener el calcio que tiene, ya sería subsidiario de tratamiento, pero es que además viene con sintomatología. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es ponerle líquido a chorro, recordemos, solución salina y furosemida, pero nunca tiacidas. Muchas gracias por escucharme, a por ello que tú puedes.